Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Colombia, el día después, CNN Bogotá, Fernando Ramos, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Camilo, como siempre un placer estar en tu programa en tono de noticia y para conversar, esta vez sobre el tema de las elecciones en Colombia, que han dejado dos protagonistas principales en puntos opuestos. Agua y aceite, Gustavo Petro del Movimiento Colombia Humana, quien también pasa a segunda vuelta a disputar la presidencia de este país, junto con Iván Duque del Centro Democrático, izquierda y derecha. Ellos obtuvieron la mayoría de los sufragios a favor, Duque cerca de 7,5 millones y en el caso de Petro 4,800,000. La gran sorpresa fue el profesor Sergio Fajardo de la coalición Colombia, que obtuvo 4,5 millones de votos. Y ahí está, Camilo, el nudo del asunto, el quid. Porque ahora estos dos actores, Petro y Duque, están buscando cómo conquistan esos votos. Fajardo se convirtió de la noche a la mañana en la joya de la corona. Todos están buscando la manera de llegar, de hacer alianzas, de contactarlo, a ver qué posición asume. Y él ha dicho, estuvo aquí con nosotros hoy en CNN y va a estar más adelante con Fernando del Rincón, que tiene muchas dudas, que va a permanecer en el centro porque va a ser fiel a sus pensamientos y a su convicción. Y lo más posible es que deje a sus electores en libertad de elegir con quién quieren irse, con quién quieren tener ese voto preferente en las urnas el 17 de junio. El presidente Santos ha dicho que esta fueron una de las elecciones más pacíficas de los últimos 50 años, esto porque las FARC ya están desmovilizadas y ahora son un actor político. Esto es lo que dijo el mandatario del balance de esta jornada del domingo en Colombia. Que debemos estar muy contentos. Quisimos hacer las elecciones más seguras, más tranquilas, más transparentes, más observadas y con la mayor participación en nuestra historia. Y lo logramos. Eso es algo, como lo dijimos antes de las elecciones, que iba a reforzar, a fortalecer nuestro sistema democrático, y nuestro sistema democrático salió fortalecido después de las elecciones de ayer. Camilo, pues para contar también ganadores y perdedores de esta jornada, pues ganadores sin duda el expresidente y senador Álvaro Uribe, quien pues ha consolidado su partido Centro Democrático y tiene a su candidato disputando ya con una ventaja considerable la presidencia de la República. También ganador la izquierda colombiana, que por primera vez llega codo a codo, hombro a hombro, para llegar a la primera magistratura del país. Perdedores, el Partido Liberal, los partidos tradicionales en general, tanto el conservador como el liberal con Humberto de la Calle, que no alcanzó ni siquiera los 400,000 votos en las urnas, también el Partido Conservador, que no llevó candidato propio. En fin, la gente está básicamente dando un golpe de opinión, condenando lo que han sido malas prácticas políticas. Y también ganador el tema del voto, porque por primera vez en la historia de Colombia se pasó del umbral del 50%, llegamos al 53% en las urnas de votación de los cerca de 36 millones de colombianos que estaban habilitados. Así que lo que viene ahora es una jornada electoral bastante intensa, son 20 días apenas, los candidatos van a intentar hacer coqueteos políticos, alianzas, a ver si pueden llegar a las urnas con unos números más consolidados y vamos a ver por qué opción toma Colombia, si por la derecha radical o por la izquierda también dura y radical, Camilo. Estaremos al tanto. Como siempre, un placer, Fernando. Un abrazo grande desde Miami. Fernando Ramos desde Bogotá, Colombia. Mesa de análisis en CNN Miami. Sabina Cobo, periodista de radio y televisión, columnista de varios diarios de Latinoamérica y Estados Unidos. Una mujer súper requete informada. Bienvenida, Sabina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Camilo, por tenerme en tu programa esta noche. Por favor. En Bogotá voy a recibir a Néstor Rosania. Es el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Señor Rosania, ¿cómo está usted? ¿Me escucha? Buenas noches.
lo vamos a tener en minutos. Sabina, la primera pregunta. Algunos analistas dicen que la herencia de Juan Manuel Santos, a partir de ahora, está bajo amenaza. Bueno, ¿Hasta qué punto es cierto eso? Pienso que la herencia de Juan Manuel Santos no está bajo amenaza, sino que yo lo considero un poco más radical. Me parece que el presidente Juan Manuel Santos fue el gran perdedor y obviamente su legado, porque su candidato no superó los votos necesarios para consolidar y además estamos en un momento crítico en el país y como bien lo dijo el corresponsal, estamos entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Ahora hay que tejer alianzas para ganar esa segunda vuelta. Me pregunto si Duque se va a distanciar finalmente de Uribe, porque el fantasma de Uribe sigue gravitando sobre Duque, y si Petro se va a distanciar del fantasma del chavismo que a ojos de mucha gente sigue gravitando, del chavismo y del castrocomunismo, etcétera, etcétera. ¿O eso es una invención de la extrema derecha, como dicen algunos? Solamente son 3 semanas, o sea, 20 días. En 20 días es muy difícil que el candidato Duque se distancie de Álvaro Uribe, teniendo en cuenta que además en las principales capitales del país, él, por ejemplo, en Medellín, gana, ¿no? Y Medellín es la ciudad del expresidente Álvaro Uribe. Esto te muestra claramente la influencia tan fuerte que tiene porque Duque es bogotano. Y Sergio Fajardo, que es el que tiene ahora mismo, digamos, la varita mágica de lo que podría pasar en Colombia, es paisa. Es Sin comerla ni beberla, hay que decirlo, ¿eh? Ahora, Petro empezó a tratar de distanciarse y ese fue el esfuerzo final que él hizo de Nicolás Maduro las últimas semanas. Es más, después de las elecciones, al principio él había salido a felicitar y después se retracta y dice que él no está de acuerdo y escribe esta carta que manda a Venezuela. O sea que él está tratando, pero también es muy difícil. Hay muy poco tiempo. La revista Semana, que es la revista más importante de información general en Colombia, asegura que Petro ganó en Rusia. Es curioso, entre las curiosidades de los comicios está la victoria de Petro en Rusia. Y dice que consiguió la mayor votación de la izquierda en la historia. Si Iván Duque es para algunos la nueva cara de la derecha, ¿qué significa para la izquierda Gustavo Petro? Realmente hablando, ¿es una amenaza como lo pintan los uribistas? Yo pienso que sí, puede ser una amenaza porque muchas de sus ideas son populistas y así se ha mostrado, obviamente pues respetando la opinión de los que votaron por él. Yo pienso que hubo una izquierda de centro más sana, que fue la de Sergio Fajardo, y que muchas personas que decidieron votar por Sergio Fajardo y que se decidieron por él en las últimas semanas, se dieron cuenta de que Petro pudiera ser una amenaza y temen a convertirse en una Venezuela, a que el país se convierta en una Venezuela. Néstor Rosania es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz y está escuchando la transmisión en Bogotá y se une a esta mesa de análisis. Néstor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Camilo, para ti y para todos los televidentes en América Latina. Los colombianos en el exterior votaron en su mayoría por Duque. ¿Qué significa eso? ¿Eso es algo a tener en cuenta o simplemente es una anécdota más de los comicios? Es un indicador muy importante. Los colombianos en el exterior tienen 2 grandes fantasmas, 2 grandes miedos. Primero, el tema de parecernos a Venezuela. La migración venezolana se convirtió en una realidad en Colombia y eso genera una gran tensión dentro del país que se ve reflejada en los colombianos que están en el exterior. Y lo segundo, un rechazo al actual gobierno de Juan Manuel Santos y a todo lo que tiene que ver, con la implementación de los acuerdos y el proceso de paz con las FARC. Esos 2 puntos generaron un miedo tan fuerte que hicieron que la figura de Duque generara confianza en el exterior y polarizara al país, porque la otra mitad del país acompaña a Gustavo Petro. Esta pregunta se la voy a hacer a Néstor Rosani y también se la voy a hacer a Sabina Cobo. El próximo presidente de Colombia tendrá que de alguna manera consolidar la paz, eliminar la violencia y garantizar la recuperación económica. En vuestra opinión, ¿quién está mejor preparado para conseguirlo, Néstor? ¿Duque o Petro? Tal como están las cosas ahora. Bueno, la pregunta... Claro, Camilo, la pregunta tiene 2 variables. La primera variable, en términos de implementación de acuerdo con el tema FARC, la va a tener mucho más fácil si llegara Gustavo Petro, porque pues está más cercano y entiende las lógicas del proceso de paz. Ahora, la eliminación de la violencia en Colombia no va a ser posible por ninguno de los 2 candidatos. ¿Cuál es la sencilla razón? Hoy los grupos armados, las disidencias de las FARC, de lo que fue el EPL, que hoy está en la zona de frontera con Venezuela y se llaman los Pelusos, todas esas organizaciones, la disidencia del Frente Oliver Sinisterra, que fue el que secuestró a los ecuatorianos y los asesinó, todas estas bandas criminales que están naciendo antes para
paramilitares, hoy están todos cimentados en el tema del narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo el problema estructural de la violencia en Colombia. Entonces lo que vamos a ver es un presidente que va a estar jugando en dos variables. En un escenario va a tener la negociación, la implementación más bien del acuerdo con FARC, negociación con el ELN, pero por el otro lado va a tener el punto más difícil de la violencia en Colombia, que va a ser narcotráfico y hoy una creciente minería ilegal. Entonces, en cuanto a la negociación, la va a tener mucho más sencillo Gustavo Petro para acercarse al ELN, implementación con FARC, pero lo va a tener mucho más difícil Gustavo Petro frente al tema del narcotráfico, porque ahí él no está, digamos, alineado al tema de la fumigación y a la mano dura contra el tema de la aspersión y la erradicación forzosa. Y en vía contraria, Iván Duque va a tener una fuerte postura en el tema del narcotráfico, pero seguramente no va a avanzar mucho en la negociación con el ELN bajo los lineamientos que ha dado hasta ahora, y la implementación de los acuerdos con las FARC van a estar en un punto muy álgido, porque Iván Duque sí quiere cambiar temas estructurales de la negociación que ya se adelantó con ese grupo. ¿Cómo lo ves, Sabina Cobo? Pienso que para ambos candidatos es un reto. Pero sin duda, cualquiera que sea el candidato que llegue a ser el presidente de Colombia el próximo agosto, va a tener que acercarse al centro. El país polarizado y en extremos en este momento no va a llevar, digamos, al país, o no va a llegar a ninguna parte. Siento que los dos van a tener que trabajar con los otros partidos y tratar de unificar un poco la población, porque sin duda el proceso de paz ya está con la FARC y hay el reto de todas estas personas que tienen que reinsertarse a la sociedad, y hay el reto de toda la baja gama a nivel social y todos los problemas de corrupción que tiene el país, que van a tener que trabajar por el centro, no por los extremos. Néstor, hay una pregunta que quería hacerte. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, ha reafirmado este lunes su rechazo al acuerdo de paz, porque señala que es, y voy a citarle, un acuerdo que cae en las cosas esenciales que hay que evitar cuando se pretende acabar con el terrorismo y garantizar la seguridad. Estamos hablando del tema en el que tú eres experto. ¿Aznar tiene razón o está rizando el rizo? Bueno, el tema de la negociación con las FARC tiene dos miradas. Uno, lo que se está dejando atrás con las FARC es la violencia, o intentando dejar atrás, es la violencia política, que nace en Colombia a partir de 1948. La última espiral de violencia nace en el 48 con el asesinato de Gaitán y va hasta nuestros días. Esa violencia política, que tiene todos los rezagos de la Guerra Fría y todo eso, eso es lo que se está intentando dejar atrás. Ahora, la segunda variable, que es el tema de fondo, es que estas organizaciones ya no tenían un piso ideológico, político. Estas organizaciones terminaron convertidas en grandes carteles del narcotráfico. Los paramilitares les pasó lo mismo, el EPL, todas estas organizaciones terminaron permeadas por el narcotráfico, y lo que dice el presidente Aznar es, y lo entiendo así, la variable en cuanto a que se va a estabilizar el país y que se va a acabar la violencia y el terrorismo, no va a ser posible hasta que el tema del narcotráfico siga vivo en Colombia. Ahora, el proceso de paz es muy importante con las FARC en términos de sacar ese grupo armado que estaba, digamos, con un brazalete político, una fachada política, desarmarles la fachada política y poder descubrir realmente que debajo lo que había era una estructura criminal narcotraficante, que es la que ahora se tiene que empezar a combatir en Colombia. Sabina Cobo, tú has hablado de que los dos candidatos, o en fin, el que gane tiene que apostar por el centro para poder gobernar en un país sumamente crispado. Ahora, mi pregunta es, ¿existe la voluntad por parte de los candidatos? ¿Hay indicios de que tienen esa voluntad política de apostar por el centro? Porque han sido comicios muy reñidos, donde se han dicho cosas muy feas, muy duras. Esa voluntad de coexistir, de ir al centro, ¿existe realmente? ¿Hay cultura política en Colombia en ese sentido? Bueno, se ha visto que Colombia tiene una democracia hasta el momento sana y se han visto alianzas. Por ejemplo, ya se estaba hablando hoy de que Germán Vargas Lleras, que era el candidato de Santos, había tenido una reunión con Duque. Así que pienso que en ese sentido pudieran haber ciertas alianzas que pudieran de una u otra forma matizar esta división tan grave que hay en el país. Pero sin duda ha sido un momento sin precedentes, porque estamos en una elección histórica, probablemente el más importante después de 50 años, y estamos entre una extrema derecha y una extrema izquierda. Entonces tampoco tenemos un análisis tan fuerte para mirar al pasado. Esto es una novedad. Esto ha sido el gran titular en Colombia, porque los partidos tradicionales fueron los que fueron derrotados. Como prácticamente en todo el mundo está pasando, ¿no? En los partidos tradicionales. Ha sido también, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que no podemos llegar a nada porque no ha podido
la extrema derecha con la extrema izquierda, es decir, republicanos y demócratas, negociar. Y el presidente no ha logrado unificar estos partidos. Bueno, voy a poner punto y seguido porque no es punto y final. Vamos a tener que volver a hablar de Colombia, lo que está pasando, porque es realmente un escenario inédito y cualquier cosa puede suceder a partir de ahora. Debe ser fascinante por poder ver a través de un huequito, sí, ver cómo los políticos ahora dan su brazo a torcer, cómo se seducen unos a los otros, a ver cómo tejen esas alianzas o la destejen, en fin, de cara a la segunda vuelta electoral. Néstor Rosania, Sabina Cobo, muchas gracias por haber estado Muchísimas gracias con nosotros en esta primera parte del programa. Enseguida, Moisés